Muy bien, continuamos aquí en el programa. Vamos a hablar de un tema que generalmente en el microclima siempre hablamos, pero la gente así libremente no habla o no conoce. ¿Cómo se hace una encuesta? ¿Qué es una encuesta? En la política, porque hay encuestas de todo tipo, pero hay algunos dirigentes políticos que no hacen nada si no tienen una encuesta en la mano. Y en estos últimos procesos electorales también han influido mucho las formas de hacer. A partir de la pandemia me parece que ha cambiado bastante esto de la forma de hacerla, y sobre todo por cuánto sale una encuesta. Naturalmente que no es el mismo precio si la hacen en forma presencial que la hacen con otro mecanismo, por internet, por teléfono, lo que sea. Pero estamos con el licenciado Sergio Alegre, de Sergio Alegre y Asociados. Sergio, un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, buenas noches y bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias Darío, gracias por la invitación. Bueno, vos sos un consultor político aquí de Santa Fe, que has hecho trabajo en toda la provincia, pero también fuera de ella, y que tenés muchos años de trabajo en el tema de las encuestas y estos muestreos que se hacen permanentemente. Ahora, la pregunta que mucha gente se dice, ¿para qué sirven las encuestas? ¿Es para que la gente la conozca o es para el trabajo en una campaña? Los dirigentes políticos, ¿cuál sería el objetivo de tener un muestreo? El primer objetivo de una encuesta es tomar una decisión. Tomar decisiones. Es tomar decisiones. Una investigación se hace para tomar decisiones, no para comprobaciones. Es para tomar decisiones. Porque nosotros a veces miramos más la intención de voto, pero no es solamente el único componente. Sí, sería, digamos, si es para una comprobación, sería un costo sumamente alto para comprobar algo, digamos. Es para tomar decisiones. La encuesta permite, digamos, evaluar la marcha de una campaña. Una campaña se hace en base a una planificación, no es una cuestión de, digamos, de improvisación. Así salen las campañas improvisadas. Y esto es una gran recomendación para los señores políticos. Sí. Trabajar profesionalmente hace la diferencia. Bueno, existe eso también, por ahí algunos dirigentes más antiguos, por no decir viejos, que dicen, no, yo trabajaba de esta forma. ¿El cambio, las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías influyen a la hora de la campaña? Sí, ¿Se nota cada vez más eso o no? Por supuesto que sí, se nota. A ver, es entendible a una persona que tiene muchísimos años en política, que se ha manejado de alguna manera intuitivamente, confiando exclusivamente en el territorio, en la militancia, y la forma tradicional de hacer política es muy entendible. Pero los que hacen la diferencia es los que a esas variables le suman el profesionalismo de una campaña política. Y estas herramientas de investigación son las que hacen la gran diferencia. Además, te diría que la encuesta no es la única herramienta o la única técnica. Existen técnicas cualitativas que son también muy importantes, tan importantes como las cuantitativas, diría. Bueno, y sobre eso me gustaría, porque de repente estamos familiarizados con eso de las entrevistas grupales o el focus group, que se llama. ¿Qué es eso básicamente? Bueno, como la palabra dice, es una entrevista grupal en donde la dinámica de grupo, la interacción entre las personas, entre los participantes, y con la guía y con una pauta preestablecida del moderador que está al frente de la investigación, bueno, se logran muy buenos resultados en cuanto a insumo informativo. A ver, pero por ejemplo, ¿qué tipo de gente? Más o menos en la práctica, ¿cuánta gente reúne para una entrevista grupal de esta o un focus group? A ver, los libros por ahí te hablan entre 6, 8 a 12 personas o 14. En mi experiencia, mis grupos funcionan muy bien con 7 u 8 personas. Ajá. ¿Y qué características tienen que tener esas personas? ¿Mujeres, jóvenes, hombres? ¿Más o menos es bien heterogéneo? Eso depende del objetivo de la investigación. Ajá. Y otra cosa te agrego. No se hace solamente investigación de opinión pública, se hace investigación de mercado también. Claro, o sea, estas son técnicas que se aplican muchísimo en la empresa y en el mundo de los negocios, no solo en el mundo de la política o en lo público. Por ejemplo, uno saca un producto para ver si la gente lo recibe o no, cuál es el nivel de aceptación. ¿Puede ser para eso o no? Sí, inclusive en la previa, antes del lanzamiento del producto, el nombre, la marca, digamos, hay el eslogan, toda la parte comunicacional del producto, digamos, y después los productos puntualmente tienen otro tipo de investigaciones que son pruebas de concepto. Se prueban los productos
Ajá. Se prueban, por ejemplo, la industria láctea prueba los productos y hace prueba ciega, se llama. Es decir, te ponen en vasitos sin ninguna identificación y hacen probar su yogur o el yogur de la competencia. A Y ver. la gente opina. Eso es una prueba ciega. Sí. Ahora, ¿y qué pasa cuando eso lo llevamos al plano político? Bueno, ¿Cómo se trabaja en una entrevista grupal con respecto a una campaña política? bueno, de acuerdo al objetivo de la campaña, de acuerdo al objetivo de la investigación, uno puede citar un grupo heterogéneo, compuesto por hombres y mujeres, o puede ser un grupo homogéneo, hombres por un lado, mujeres por otro. La otra variable que normalmente se utiliza es la edad Sí. de los participantes, pero después hay variables de corte. Por ejemplo, en política, si son votantes de Juntos por el Cambio, si son votantes de Unión por la Patria. ¿En una entrevista se les pregunta quién votaron anteriormente? No, el reclutamiento, que es como se llama, la etapa previa a la investigación o a la entrevista, ahí se confeccionan formularios de ingreso. Entonces, en esos formularios de ingreso se van recabando la información, los datos particulares de esas personas. En función de esos datos se hacen luego las invitaciones. Ah, eso es buen dato, porque acá aparece también permanentemente a quién le hacen las encuestas. En un universo, por ejemplo, en una provincia o en una ciudad, ¿cuáles son los objetivos o qué clase de gente se busca para que opine de una campaña, o en este caso en la política, en el caso de las elecciones, a quién van a votar o no? En términos generales, a la población en general, valga la redundancia. Sí. Digamos, una encuesta normalmente involucra a todo el electorado, es decir, al padrón electoral. El padrón electoral está compuesto por una composición heterogénea, hombres, mujeres, diferentes grupos etarios. Está bien, pero esta parte se va a llamar hablando mal de otros encuestadores, y sobre todo de Buenos Aires. ¿Por qué planteo esto yo? Tengo algo que siempre me llama la atención, es ver cuál es el trabajo de campo que hicieron, y noto siempre que en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacen más encuestas que en Santa Fe, y más que en Córdoba. Y la verdad es que Córdoba y Santa Fe tienen más electores que la Ciudad de Buenos Aires, pero allá hacen más muestreos. ¿Por qué? ¿Cómo se determina eso, la cantidad de gente que va a decir a quién vota o no? A ver, las encuestas pueden ser probabilísticas y no probabilísticas. Y hay uno de los métodos probabilísticos que son muestras no proporcionales. Es decir, que yo por un interés, el interés del cliente, del investigador o del equipo y de la interacción entre equipo e investigador, llegan a la conclusión que queremos sobredimensionar en una muestra este grupo, porque lo queremos estudiar con más detalle. Esas son muestras no proporcionales, son probabilísticas y hay una clasificación en particular que es no proporcional. Ahora, en la política yo tendría que buscar que sea proporcional a los electores, ¿o no? A eso vamos, Darío. Cuando se utilizan las variables de clasificación, sexo, edad, se extraen del IPEC o del INDEC, en este caso es lo mismo, digamos, y se hace proporcional a esas variables. Y en cuanto a lo territorial o a las zonas, se utiliza el mismo método proporcional, digamos. Por ejemplo, cualquier ciudad de la provincia de Santa Fe tiene fracciones y radios censales. Las fracciones y radios censales nos dan la cantidad de habitantes que vive en una X cantidad de manzana de cualquier pueblo o ciudad de la provincia. Eso ya está determinado por el censo, ya está. Uno entra al INDEC Sí. y extrae de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, el que vos quieras, uno entra, busca eso en el INDEC, en el IPEC, perdón, y para esa ciudad o ese pueblo está determinado la fracción y los radios censales. Ahí uno tiene determinada la cantidad exacta de personas que viven en ese grupito de manzanas. Está bien. Entonces, basado en eso, yo ahora te hago preguntas más directas sobre la política y sus trabajos anteriores. Porque yo veo, sobre todo cuando las encuestadoras son de Buenos Aires, que por ahí hacen algunas tomas en Rosario y en Santa Fe. ¿Alcanza para saber el universo de la provincia de Santa Fe una muestra en Rosario y en Santa Fe? ¿O la extensión de la provincia? Porque además también es muy heterogénea. Son necesarios muestreos en diferentes lugares. O uno puede tener una foto de Santa Fe con solamente mirar Rosario y Santa Fe. A ver, en primer lugar, a lo que vos te estás refiriendo es una encuesta nacional. Sí, por ejemplo. Es lo mismo, una encuesta nacional es lo mismo que funciona de la misma manera que una encuesta provincial. En una encuesta nacional, en una encuesta provincial, uno tiene determinados
regiones de donde va a tomar se llama por conglomerados. Ajá. Esta es una muestra probabilística por conglomerados. Entonces yo tomo determinados conglomerados a nivel país o a nivel provincia. Sí. No, o sea, no es necesario ir a todos los pueblos de Santa Fe para saber cómo va a salir. Exactamente. No es necesario ir a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque el error que conlleva una encuesta tiene dos vertientes. Un error muestral, que es con el que uno trabaja, es decir, yo quiero trabajar con un error X, más menos 4, más menos 3, más menos 2, ¿no es cierto? Bueno, ahora te quiero preguntar, bueno, ¿qué es eso del más? Pero lo más importante es que una investigación cuantitativa o una encuesta tiene un error que se llama no muestral. Y el error no muestral probablemente, y muchas veces, es mayor que el error muestral. Porque como una encuesta está hecha por personas, y las personas tienen fallas en la aplicación del método. Si yo, cuando hago el plan de muestreo, sí, y le digo a un grupo de encuestadores o a un encuestador, vos vas a tal lugar, este es el punto muestra, y me recorré las manzanas de acuerdo a un sistema que nosotros ya tenemos probado, y el encuestador no hace exactamente eso, y me cambia. Ahí empieza a aparecer el Ahí empieza en el proceso el error no muestral. Otro muy común. Me lee mal el cuestionario, me cambia de orden una pregunta, no lee completa la pregunta con las alternativas. Bueno, y ahí entonces nos metemos en otro tema. Los tipos de preguntas y los tipos de encuesta. Porque existe una que es la presencial, que se hizo toda la vida, pero lógicamente ahora, imagino que hasta por una cuestión de costos, aparecen las encuestas telefónicas, sí, y la telefonía fija, cada vez hay menos gente que tiene telefonía fija. ¿Alcanza como para tener una foto por llamar a una encuesta o hacer telefonía fija? Y la otra, ¿las redes sociales o las que se hacen online sirven en serio para tener un muestreo de la situación o no? Bueno. ¿O es todo cuestión de plata hasta donde alcanza y se hace o no? Tiene mucho que ver la decisión que uno tiene que tomar, la importancia de la decisión, tiene mucho que ver el presupuesto que uno tiene. Claro. Y en función de estas dos cuestiones se planea la investigación que se va a hacer. Por supuesto que la más confiable es la presencial, sigue siéndolo sin ninguna duda. Tiene como desventaja la lentitud, una telefónica tiene una rapidez, una velocidad. En el momento uno va recabando la información y va teniendo los datos. Una encuesta presencial tiene un proceso en el territorio, en el terreno, en el campo, que lleva varios días. Y luego viene todo el procesamiento. Y son más costosas también, ¿no es cierto? Claro. Pero la calidad aumenta. El telefónico tiene un sesgo de entrada que no, vos decías bien, el teléfono fijo. Lo que sucede hoy es que o la hacen mixtas en parte teléfono fijo y parte celulares, o la hacen directamente con celulares geolocalizados, te dicen, ¿no es cierto? Ajá. Y hay dos sistemas telefónicos, básicamente, el CATI y el IBR. ¿Qué es eso? El CATI es asistido por computadora, es una entrevista telefónica asistida por computadora. Que uno va diciendo el 1, el 2 o el 3. Ahí hay un operador. Ajá. Hay un operador, son mucho más costosas. Interviene un operador, hay una persona que te va guiando por el cuestionario, sí, y vos vas contestando, y le vas contestando directamente a él, porque hay una interacción directa, pero a través del teléfono, ¿no es cierto? Y la otra es el IBR, es respuesta de voz interactiva. El sistema IBR es sin operador telefónico, es la clásica máquina de las empresas telefónicas que te llaman. Sí, y que uno dice, 1, 3, y te va guiando de acuerdo al interés del usuario, Sí. Bueno, esto es de acuerdo a cómo está planeado el cuestionario. Ahora, ¿y cómo hacen o cómo trabajan ustedes con, no sé cómo llamarle, si es el nivel de rechazo o la gente que no quiere participar? Porque a mí mi mayor pregunta es, sobre todo lo que pasó en las PASO, donde gana Milei, y cuando uno va a ver las encuestadoras, nadie lo tenía, y sobre todo en el interior del país, descubrieron esa noche el caudal de voto que tenía Milei. Entonces la pregunta dice, y la gente no quiere contestar, la gente no quiere participar. Cuando lo llaman, rechazan la llamada. Esto, ¿cómo se hace para trabajar? Porque naturalmente que si mucha gente no quiere decir a quién vota, suponiendo que estamos hablando de una encuesta para la política, impacta después en los resultados que uno tiene. Bueno, para que la audiencia sepa, eso se llama mortandad de la muestra.
a medida que aumenta la mortandad de la muestra, decrece la calidad. Es decir, si lo que vos tenías planificado, o sea, los primeros encuestados que vos tenías como para encuestar, empiezan a rechazar la encuesta y uno los va reemplazando, sea telefónico, sea online o sea presencial, eso decrece automáticamente la calidad de la muestra. Y cuanto más rechazo, más decrece. Porque, ¿qué se supone? Pero eso se analiza, o sea, cuando vos preparás un trabajo de campo en una ciudad o donde fuera, y te estás dando cuenta que hay gente que no quiere participar, ¿sirve a la hora de hacer el balance, la evaluación? Y uno tiene que terminar con el trabajo, ¿no es cierto? Uno tiene que terminar. Reemplaza se reemplaza a aquellas personas que rechazan la encuesta, terminar la encuesta, se reemplaza por otra. El sistema ya lo tiene previsto a eso también. Ahora, el investigador sabe muy bien que en la medida que crecen los rechazos, tiene que hacer un esfuerzo, digamos, más grande para mantener la calidad de la muestra, porque si no decrece rápidamente. ¿Por qué? Porque terminan contestando aquellos que son interesados en contestar encuestas. Y muchas veces son los más politizados en este caso. Y ahora justo me das una idea de qué pasa con eso de que a la hora de elegir, porque es cierto, cuando alguien se da cuenta que está haciendo una encuesta es posible que el militante va a que lo encuesten. ¿Sirve como muestreo o no? Bueno, la encuesta se basa en algo muy simple, es la ley de los grandes números. Es decir, de alguna manera con el tamaño de la muestra, eso tiene que quedar, digamos, dentro del margen de error, disimulado en el total de la respuesta, porque nos basamos en los grandes números. Por supuesto que las encuestas no pueden evitar que algún militante participe de la misma, pero eso está contemplado en el tamaño de la muestra de alguna manera, ¿no es cierto? Y una opinión interesada de un lado puede aparecer una opinión interesada también del otro lado. Esa es la ley de los grandes números, por eso funciona. Las encuestas, naturalmente, que permanentemente siguen trabajando, cada vez hay más también, en toda la provincia y a nivel país. ¿Es un mal necesario? ¿Sirven en serio para la campaña? Vos me tenés que decir que sí, pero la pregunta es, a veces uno suele descreer de muchos de los trabajos porque no sabe hasta dónde la intencionalidad política sectorial o que se difundan lo hace confiable al trabajo. A ver, por supuesto, vos lo dijiste bien, yo tengo que confiar y soy el primero que confía en estos trabajos. Estos trabajos lo que permiten es seguir esta planificación. Por ejemplo, estamos en el medio de una campaña o previo a la campaña tenemos que decidir o tomar algunas decisiones importantes como quién integran las listas, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces esas integraciones se hacen en función de estos trabajos. O en la campaña, la planificación de campaña. Bueno, yo puedo ir corrigiendo errores. Me advierten de determinadas falencias que están ocurriendo en sectores de la población y puedo corregirla. Puedo corregirla con el propio candidato, puedo corregirla desde lo discursivo, puedo corregirla desde la comunicación política, la presencia o con otro tipo de recursos, mandando militantes. Bueno, esto permite ir llevando la campaña tal cual uno la planificó y que los desvíos sean los menos posibles. Pero nos olvidamos de los focus group también. Claro. Bueno, los focus group también. Es más, hay ocasiones donde el focus group termina siendo más preciso que la encuesta. Y eso que no están diseñados para una cuestión cuantitativa. Pero desde lo cualitativo uno puede tener una precisión tal que pueda aventurar el resultado que va a tener esa campaña o esa elección. Son muy importantes y los recomiendo mucho, sobre todo cuando un grupo político o un político quiere trabajar profesionalmente. A la hora de armar una estrategia política o de comunicación política, es indispensable un focus group, es indispensable. Si no, es trabajar con la luz apagada, es como ir con el auto con la luz apagada. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por ayudarnos a entender. Yo soy un gran lector y consumidor de encuestas. En algunas no creo nada, en otras veo que hay un trabajo en serio, pero además, a los que nos gusta la política, es parte de la vida diaria y sobre todo en campaña. Gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.